para trabajar. Pero entonces sí necesito que pues en la otra parte pues es más de consulta que de otra cosa, ¿sí? Entonces yo creo que pues el día de hoy me puedo enfocar más La frecuencia, la tabla. en tablas de frecuencia, si les parece, ¿sí? Sí, profe. No sé los demás compañeros qué opinen. Sí, profe, igual que dice el compañero Álvaro, más Per- esa parte, digamos, que es la que nos tiene confuso. Listos, perfecto. Entonces, iniciemos con tablas de frecuencia. Bueno, si les parece. Entonces, ocultar controles. Les voy a pedir también que me tengan un poquito de paciencia porque no va a ser culpa mía, sino como voy a estar presentando en Excel, el Excel genera a veces conflicto cuando se presenta pantalla, se comparte pantalla y se muestra el Excel. En ocasiones suele ponerse borroso un poquito la pantalla, pero les repito, la grabación, cuando les comparte la grabación, en la grabación se va a ver perfecto. Bueno, si se ve ya muy borroso y ustedes no ven muy bien, pues detenemos un poquito la explicación mientras se estabiliza la imagen y nuevamente comenzamos. Bueno, como para que tengan en cuenta eso. Bueno, entonces vamos a iniciar con tablas de frecuencia. Entonces, las tablas de frecuencia, ¿para qué se utilizan? Resulta que cuando en estadística yo quiero realizar un estudio sobre eh, algún tema en particular, pues ese estudio lo realizo sobre una población determinada. ¿Listos? Sobre esa población yo puedo tomar toda la población en concreto para hacer el estudio o puedo seleccionar una parte de esa población que se denomina muestra. ¿Sí? La muestra es un subconjunto de la población como tal. Bien. Entonces, para ello, pues tengo que determinar mis variables a trabajar como tal. Entonces, en esta parte de estadística descriptiva, pues vamos a encontrar dos grupos grandes de variables, que son mis variables cualitativas y mis variables cuantitativas. Las variables cualitativas son aquellas que, como su nombre lo indica, me representan cualidades de la población. Bien, entonces, por ejemplo, color de los ojos, color de la piel, gustos de preferencia, gustos de lectura, afinidades políticas, todo ello que represente una cualidad como tal se denomina variable cualitativa. Bien, entonces dentro de las variables cualitativas existen las variables cualitativas nominales y las variables cualitativas ordinales, que bueno, esa parte ya se las dejo a discreción de ustedes como consulta, ¿bien? Y existen otros tipos de variables que son las variables cuantitativas. Las variables cuantitativas se dividen en dos grupos grandes también, que son las variables cuantitativas discretas y las variables cuantitativas continuas. Bueno, resulta que esas variables cuantitativas discretas y continuas, pues depende de cómo se presenten los datos, ¿bien? Entonces, por ejemplo, las variables cuantitativas mmm, discretas son aquellas que me representan cantidades enteras. Por ejemplo, si mi variable son número de hermanos, por ejemplo, para mí, ¿sí? Entonces yo no puedo decir que tengo 2 hermanos y medio por más bajito que sea un hermano mío, ¿sí? Por ejemplo, entonces son cantidades que yo no puedo partir. Y las variables cuantitativas continuas son aquellas variables que son numéricas y que me está representando cantidades numéricas, pero que yo las puedo partir o fraccionar o representar como decimales. Por ejemplo, la estatura de una persona, el peso de una persona, ¿sí? O de un grupo de personas. Por ejemplo, la estatura 1,75, el peso 84,3 kilogramos. Entonces me representan cantidades decimales. Esas son variables cuantitativas continuas. Bien. Ahora, para representar esas variables, después de que yo ya las tengo categorizadas, entonces las puedo representar y las puedo organizar por medio de tablas de frecuencia y por medio de gráficos como tal. Bien. Entonces, ahora, las tablas de frecuencia, están viendo mi pantalla, ¿cierto? Con falta del cel. Sí, Sí la están viendo, ¿sí? señor. Esta parte ya. Perfecto. Entonces resulta que las variables
bien sean cualitativas o cuantitativas, yo las puedo representar y las puedo organizar por medio de unas tablas de frecuencia y por medio de gráficos también, ¿bien? Entonces, les voy a representar y les voy a mostrar aquí algunas tablas de frecuencia y algunas variables. Supongamos que estas variables que yo tengo acá, en esta parte, en mi parte izquierda, las que les estoy seleccionando en este momento, supongamos que son el número de hermanos de un grupo de personas. Entonces, por ejemplo, acá yo tengo una persona tiene un solo hermano, otra tiene un solo hermano, de a 2 hermanos, de a 3 hermanos, de a 4, de a 5 hermanos. Bien, en total, ¿cuántas personas yo tengo acá seleccionadas? Supongamos que el grupo de personas que se hizo el estudio fue 20 personas. Miren que al seleccionar en Excel, aquí en la parte inferior de Excel dice recuento. El recuento en esta parte es la cantidad de datos que yo acabé de seleccionar. ¿Bien? Es una cosa son la cantidad de datos y otra cosa diferente es la cantidad de variables que yo tengo. Entonces, en este caso, tengo 20 datos, pero voy a mirar cuántas variables tengo. Acuérdense que en este caso, la variable en particular es el número de hermanos. ¿Bien? Entonces, supongamos que aquí hay número de hermanos de un hermano, de 2 hermanos, de a 3 hermanos, de 4 hermanos y de 5 hermanos. ¿Bien? Entonces, de personas que tienen un hermano, entonces, entrevistadas, dijeron 4 personas que tienen un hermano. Entonces, resulta que para empezar a construir mi tabla de frecuencia, la primera columna la no voy a nombrar XY, XY, que en algunos libros aparece XY, o en algunos otros libros, dependiendo de donde ustedes estén repasando y consultando, aparece un Y. Esta es la manera de representar la variable, ¿bien? XY o Y. Ahora, vamos a construir otra columna, que es la columna de las frecuencias absolutas, ¿bien? La frecuencia absoluta, también dependiendo del libro donde ustedes estén consultando, la pueden encontrar como FI minúscula o también la pueden encontrar como NI minúscula, ¿bien? Esa es la representación de la frecuencia absoluta. ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta es el número de veces que se repite una variable, ¿bien? Entonces, en este caso, por ejemplo, la variable, no se les olvide que es el número de hermanos. Entonces, personas que tienen un hermano, 4 personas. Entonces, 4 personas dijeron que tienen un hermano, ¿bien? Ahora, vamos con 2 hermanos. Entonces, miramos acá y seleccionamos, en este caso, la información. Y aquí en el recuento me dicen que son 5. Entonces, 5 personas dijeron que tienen 2 hermanos. Bien, acá, para las que tienen 3 hermanos, entonces 4 personas dijeron que tienen 3 hermanos. Profe, si mal no estoy, ahí se le pasó un paso importante, que es decir, que cuando se va a sacar la frecuencia, uno tiene que primero organizar los datos y que se repita de manera de menor a mayor. Bueno, sí. Sí, lo que pasa es que los datos míos estaban aquí ordenados, pero sí, no es necesario en, como una camisa de fuerza, pero sí es recomendable coger los datos y ordenarlos, por ejemplo, de menor a mayor. Por ejemplo, cuando ustedes tienen, ¿por qué no es necesario, pero sí es recomendable? Por ejemplo, acá en este taller, supongamos que este grupo de datos, venga que yo vi uno por acá, este grupo de datos, el punto 9, ¿sí? Por ejemplo, en el punto 9, pues lo que yo haría es, o los escribo en Excel y ya después de que los escribo en Excel en columna, los ordeno de menor a mayor. Bien, eso es lo que yo haría. Si no quiero escribirlos en Excel, ¿qué puedo hacer? Empiezo a mirar cuál es la de menor variable, en este caso sería el 1, ¿sí? Después miro si hay un 2, por ejemplo aquí sería un 2 en el punto 9. Después hay un 3, un 4, un 5, un 6 y un 7. Entonces empiezo a mirar qué variables son las que tengo y si yo no quisiera copiarlas, lo que empezaría es a tachar ahí encima de la hoja. Entonces tacho, voy buscando el número 1, cuántas veces está y lo voy tachando y voy escribiendo en Excel. Esa es una manera, ¿sí? Esa es una manera que se utiliza mucho si no pasan ustedes de pronto los datos a Excel. Si los pasan a Excel, sí es recomendable que los escriban en columna. Ya les voy a mostrar cómo
porque de pronto pues no saben. Entonces los escriben en columna, seleccionan los datos, van al menú datos, hacen clic en el menú datos y aquí hay un botón de comando que me dice ordenar de menor a mayor. Entonces harían clic en ordenar de menor a mayor y ahí los datos ya les van a quedar ordenados del más pequeño al más grande. ¿Está claro? Gracias por el dato también ahí, por la aclaración, pero pues dependiendo como ustedes quieran trabajar, lo pueden hacer de esas dos maneras. Bueno, ¿claro está ahí también? ¿Listo, profe? Vale, perfecto. Un segundo que no sé si alguien quiere ingresar. Ah, no, pensé que alguien estaba intentando ingresar. Bueno. Y regresémonos acá a Excel. ¿Listos? Entonces, buscamos ahora personas que tienen 4 hermanos. Dijimos que habían 1, 2 y 3. 3 personas. Y personas con 5 hermanos. Escape. ¿Qué pasó? A ver. Listos. Personas con 5 hermanos, entonces tendríamos 1, 2, 3, 4 también. 4 y con 4 hay 3. ¿Listos? Bueno, perfecto. Entonces, después de que yo ya tengo acá mi frecuencia absoluta, que es el número de veces que se repite una variable, como lo acabamos de ver, entonces lo más recomendable es aquí en la parte inferior de la tabla hacer un cuadrito más donde diga totales. ¿Para qué me sirve? Para verificar que el conteo que yo hice inicialmente, en este caso, esté bien hecho. Entonces aquí coloco igual suma, abro paréntesis, selecciono los datos y doy enter. En este caso tengo 20 datos, miren, me dan 20 y acuérdense que cuando yo seleccioné los datos, en el recuento también me mostró que eran 20. Entonces, en este caso, estamos bien. ¿Claro, está ahí? Esa sería la frecuencia absoluta. Bien. Ahora, para representar la siguiente columna, la vamos a nombrar FI mayúscula o un NI mayúscula. Esa se denomina frecuencia absoluta acumulada. Bien. Entonces, para la frecuencia absoluta acumulada, lo que yo voy a hacer es lo siguiente. Voy a escribir igual, acá en Excel, y hago clic en la primera celda de la frecuencia absoluta. O sea, en este caso, que es el número 4. Lo que está haciendo acá es simplemente pasar este 4, pasarlo aquí en primer lugar a la frecuencia absoluta acumulada. Bien, ahora como su nombre lo indica, voy a acumular, entonces en la segunda celda, hago clic en la segunda celda, escribo igual, selecciono el dato que acabé de pasar, que es el 4, ¿sí ven? Hago clic en la celda donde está este 4 y voy a sumar ese valor con la segunda celda de la frecuencia absoluta, o sea, donde está el 5 para mi caso, y le doy enter, ¿bien? Entonces lo que hice acá es sumar 4 más 5 y eso me dio 9, ¿bien? Si ustedes arrastran, ubican el puntero en la parte inferior de la celda, que se convierta de una crucecita blanca a una cruz negra sin puntas, hacen clic y arrastran, pues ya este mismo proceso se está verificando para las demás. Si ustedes, por ejemplo, acá miren, suman 9, que fue el que les dio de 4, 4 más 5 les da 9, 9 más 4 les daría 13, 13 más 3 les daría 16 y 16 más 4 les daría 20. ¿Listos? Entonces, esta sería la frecuencia absoluta acumulada. ¿Cómo yo sé que me quedó bien? Porque esta última celda de la frecuencia absoluta acumulada, que me da 20, es igual al total de los datos. Miren acá que también es 20. ¿Listos? Entonces estas dos tienen que ser exactamente igual para verificar que sí realmente lo que están haciendo está bien. Bueno, entonces ya después de que calculo la frecuencia absoluta acumulada, lo que voy a hacer es armar otra columna. Esa columna la voy a llamar HI minúscula, o en algunos libros aparece FI sobre N. ¿Listos? Entonces, ¿cómo se llama esta columna? Se llama frecuencia relativa. La frecuencia relativa
lo que hace es, o para qué me va a servir más bien más adelante, la frecuencia de absorción relativa me va a servir para calcular los gráficos de porcentajes. Bueno, me sirve bastante para eso. Entonces, ¿cómo calculo la frecuencia relativa? En este caso, escribo igual, selecciono la primera celda de la frecuencia absoluta, en este caso era este 4, ¿sí? Y lo divido entre n. Este n puede aparecer en algunos libros mayúscula o minúscula, dependiendo si es la población o es la muestra. Si es una n mayúscula, estoy hablando de una población. Si es una n minúscula, estoy hablando de una muestra. Bien, en este caso, vamos a suponer que es la muestra y tengo 20. Mi muestra es de 20, que es el total, miren. O sea, este n vendría siendo el total de encuestados, ¿sí? Que son 20. Entonces aquí coloco sobre 20 y doy enter y ya. Entonces lo que hice fue dividir 4 sobre 20, eso me da 0.2. Si divido 5 sobre 20 me da 0.25 y así sucesivamente. El siguiente me daría pues otra vez 0.2. El siguiente me daría 3 dividido entre 20, que sería 0.15. Y el último me daría otra vez 0.2 porque sería 4 dividido entre 20. ¿Listos? Esta sería la frecuencia relativa. Bien. Ahora, armamos otra columna que se va a llamar frecuencia relativa acumulada. Esa la llamamos HI mayúscula. Bien. Así la van a encontrar en algunos libros. Se calcula de la misma forma que calculamos la frecuencia absoluta acumulada. La frecuencia relativa acumulada, en este caso, va a ser igual a 4, no mentiras, va a ser igual al 0.2. Lo pego, aquí me quedaría 0.2 y empiezo a acumular. Entonces, esta parte sería igual, el 0.2 que acaba de pasar y lo voy a sumar con la segunda celda de la frecuencia relativa, que sería el 0.25. Me quedaría 0.2 más 0.25, me daría 0.45. Y aquí simplemente es arrastrar y que me termine de hacer los cálculos. ¿Cómo puedo verificar que me quedó bien? Pues el último dato, el último valor que me aparece aquí en la frecuencia relativa acumulada es 1. Siempre va a ser 1. Bien. Si les da un valor diferente al 1 es porque algo les quedó mal. Bueno. Katy, buenas tardes. No sé si se acaba de unir o ya se había unido. Si se acaba de unir, entonces me haces el favor para que escribas tu nombre acá en el chat el chat de Meet. Bueno. Listo, muy bien. Entonces, continuamos. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Me van entendiendo hasta ahí? Perfecto, muy bien. Buenas tardes. Listo, perfecto. Vale, perfecto. Entonces, cualquier cosita que te genere duda, no se les olvide que yo les envío el video. Les envío este video. Si hace falta tiempo y nos hace falta algún tiempito para terminar la tutoría, en el transcurso de la semana podemos cuadrar otra tutoría en la noche, porque es que este tema es bastante largo. Entonces, si ustedes gustan, ¿no? Podemos cuadrar otro tiempito en el transcurso de la Estaría de semana. acuerdo, la verdad. Perfecto, como para no estar corriendo y que a ustedes les quede claro estos temas. Bueno, entonces ahorita y al final de la tutoría, nos ponemos de acuerdo para qué día nos podemos encontrar en horas de la noche esta semana y cuadramos otra tutoría. Bueno, no hay afán. El tiro es que lo que acá estamos explicando, pues lo entiendan. Bueno. Listos. Entonces, esta última columna, creo que en la mayoría de los libros no la encuentran, ni siquiera creo que la van a encontrar no la van a encontrar ¿en qué? En, en las copias que ustedes tienen, o si la encuentran, pues bueno. Pero pues yo casi siempre la armo porque me parece más adecuado armarla, ¿sí? Algunos libros la arman directamente aquí en la frecuencia relativa. Yo suelo armar una columnita de más. Bueno. Entonces, esta va a ser la columna de porcentajes. ¿Cómo la van a calcular? Pues simplemente escriben igual, seleccionan la frecuencia relativa, perdón, seleccionan la frecuencia relativa y la van a multiplicar
la van a multiplicar por 100. Bueno, la multiplican por 100. Entonces damos enter acá y ya me quedaría aquí. Me está representando el 20% total, el 20% de los datos. Esta me representa el 25% de los datos, el 20% de los datos, el 15% de los datos y el 15% de los datos. Si ustedes suman aquí abajo, miren que les va a aparecer un 100%, ¿sí? Entonces, eso me está diciendo que estamos bien lo que estamos haciendo. Bueno, entonces, ¿qué justificación me está diciendo acá? Me está diciendo que las 4 personas que tienen un solo hermano, Profe, disculpe, una señor, preguntita. El porcentaje se coge los datos es de la frecuencia relativa acumulada, ¿verdad? no, de la frecuencia relativa, no la acumulada, Ah, ok. de la frecuencia relativa. ¿Listo? Esa es la que se multiplica por 100. ¿Y listos? Bueno, entonces, repito, por ejemplo, aquí me están diciendo que 4 personas que tienen un hermano me están representando el 20% de los datos. Las 5 personas que tienen 2 hermanos me están representando el 25% de los datos. Las 4 personas que tienen 3 hermanos también representan un 20% de los datos. Las 3 personas que tienen 4 hermanos representan un 15% de los datos. Y 4 personas que tienen 5 hermanos me representan también 20% de los datos. Bien, entonces así se construyen como tal la tabla de frecuencias. Esta tabla de frecuencias eh, que acabé de hacer son tablas de frecuencias para datos sin agrupar. ¿Listos? Si ustedes quieren llamarla, también la podemos llamar así. Bien. Inicio. Combinarse. Sin agrupar. Bien. Las tablas de frecuencia para datos agrupados ya son un poquitico más complejas de calcular. Bien. No es que sean difíciles, sino que requieren más pasos. Bueno, entonces vamos por partecitas y por etapas. Bien. Entonces ahora vamos en la parte de la representación de los gráficos como tal. Bien. Entonces, resulta que para representar las tablas de frecuencias existen los gráficos de barras y los gráficos circulares o gráficos de pastel. Los gráficos de barras se utilizan en particular para representar la frecuencia absoluta como tal y algunas veces la frecuencia relativa. ¿Bien? Pero casi siempre sería para la frecuencia absoluta. ¿Bien? Ahora, para representar los porcentajes se ubica o se representan por medio de gráficos circulares. Siempre los porcentajes se representan en gráficos circulares. Yo no puedo utilizar gráficos circulares, por ejemplo, para representar la frecuencia absoluta, porque sería una mala interpretación. ¿Bien? Entonces, ¿cómo voy a hacer acá? Pues simplemente vengo y selecciono mis datos. Selecciono mis datos, en este caso, del cual, esta parte, la frecuencia absoluta. Le digo insertar, voy a gráficos de barras y selecciono el gráfico de barras que yo quiero representar. Bien. O supongamos que tengo este para representarlo, ¿sí? Que es entre T. Bien. Entonces, acá en el eje Y, siempre me va a aparecer la frecuencia que yo estoy representando. En este caso, la frecuencia absoluta estarían los datos, en el eje Y me aparecerían los datos de la frecuencia absoluta. Y en el eje X me aparecería en particular mis variables. Bien, en este caso, pues como las variables están ordenadas 1, 2, 3, 4, 5, pues no hay ningún problema. Bien, ya ahorita les voy a mostrar cómo se cambia en la parte inferior estos valores para que ustedes aprendan. Bueno, aquí ¿qué podemos hacer? Pues aquí cambiar el título del gráfico, colocar, por ejemplo, número de hermanos, si ustedes quieren. Número de hermanos, bien. Si ustedes quieren que los datos desaparezcan acá, pues simplemente en filtros, hacemos clic y en filtros, valores. A ver, ¿por qué no me están apareciendo los valores?
Ah, es acá, acá. Elementos del gráfico. Entonces colocan etiquetas de datos. En las etiquetas, miren que aparece 4, 5, 4, 3, 4. Bien. Eso es lo que ustedes pueden cuadrar acá. Bien, inicialmente. Bueno, hasta ahí creo que me van entendiendo, ¿cierto que sí? Sí, profe. Bueno, entonces ahora vamos a armar rápidamente otra tabla para que mostrarles cómo se grafica o se cambia estos valores. Bueno, estos valores de la parte inferior del gráfico. Bien, entonces, supongamos que esta es una variable cualitativa. Miren, esta que teníamos acá era una variable cuantitativa discreta. Bien, ahora vamos a representar una variable cualitativa. Bien, en este caso, por ejemplo, son los gustos literarios de 24 personas. Bien, entonces está la narrativa, la bibliografía, la poesía, el teatro y el cuento. Bien, entonces, por ejemplo, de la narrativa, en este caso hay 6 personas que les gusta la narrativa. Digamos que aquí hay 6 personas de la narrativa. De la que diga bibliografía, entonces también hay 6 personas. De la poesía hay 3. Del, del teatro hay 3 también. Del cuento hay 3. Y creo que de la narrativa habían más porque aquí dije que habían 6 y aquí encontré otros más. Narrativa. Entonces 6 y 3 más serían 9. Bien. Listos. Si quiero aquí, vuelvo y armo una barrita más para los totales. Igual suma para mirar que lo que acabé de contar si esté bien. Doy enter y 24. ¿Sí ven? Entonces, en este caso, pues no hay margen de error. Tengo las 24 personas que inicialmente encuesté. Bueno, si se dan cuenta, miren que aquí no ordené de menor a mayor, ¿sí ven? Porque en este caso era una variable cualitativa. Entonces, sí ven que no había la posibilidad de ordenar los datos de menor a mayor. Entonces, en este caso, pues simplemente es ir ordenando y contando, mirando qué es lo que yo tengo para organizar. Bien. Ahora, ya tengo mi frecuencia absoluta, voy a hacer nuevamente mi frecuencia absoluta acumulada. Entonces, igual, copio este valor, doy enter, acumulo, sería este 9, más la siguiente de la frecuencia absoluta, que sería el 6, doy enter, 9 más 6 me harían 15, y así repito para las demás, y ya. Entonces, miren que este último valor, que es el 24, es igual a este 24 que tengo acá. Por lo tanto, sé que lo que estoy haciendo está bien, no tiene margen de error hasta el momento. Después calculo la frecuencia relativa, entonces igual, copio el primer valor de la frecuencia absoluta, que sería este 9, y lo divido entre el total de datos, que en este caso sería 24. Doy enter, y aquí simplemente es arrastrar, y ya tengo el resto para las demás exactamente igual. Bien. Después calculo la frecuencia absoluta acumulada, igual, copio la primera frecuencia, perdón, absoluta no, la frecuencia relativa acumulada, copio el primer valor de la frecuencia relativa, doy enter y empiezo a acumular. Entonces sería este 0.38 que acaba de pasar, más el siguiente valor de la frecuencia relativa, que sería el 0.25, doy enter y arrastro, y ya miren. Este último valor me da 1 o 1.00, entonces sé que lo que estoy haciendo hasta el momento va bien. Calculo el de porcentajes, entonces igual, vengo acá y le doy en la frecuencia relativa y lo multiplico por 100. Y damos enter. En este caso sería 38%, arrastro para las demás y ya. Verifico que esté bien lo que hice, que no me ha quedado mal, entonces igual suma para verificar que sí esto me esté sumando el 100%. Bueno,
Es más como por verificar. Doy Enter y esta última me dio 100, entonces también sé que ya lo que hice está bien. ¿Listos? Ahora a lo que voy. Por ejemplo, acá miren, selecciono nuevamente mis datos para representar gráficamente la frecuencia absoluta. Entonces los selecciono, voy a insertar gráficos de barras y selecciono el gráfico que yo quiero en este caso. Aquí el título serían gustos literarios. Claro que pues obviamente dejarlos en mayúscula, ¿no? Pero bueno, gustos literarios. Y miren que aquí en la parte del eje Y aparece la frecuencia absoluta, ¿sí? En este caso va desde, me lo representa de 0 a 9, pero miren que el máximo es 9 y si ustedes miran acá el máximo de la frecuencia absoluta es 9. Entonces sí estamos observando que en el eje Y está la frecuencia absoluta, pero miren que en la parte inferior aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Y nosotros pues no estamos graficando en este caso valores. Lo que yo quiero aquí que me represente son los nombres de la variable que yo quiero colocar. Entonces para eso, aquí sobre el gráfico hacemos clic donde dice filtros del gráfico y vamos aquí a la parte inferior del menú que se me acabó de desplegar, donde dice seleccionar datos. Hacemos clic ahí en seleccionar datos, me despliega un nuevo cuadro de diálogo. En este cuadro aparece en la parte derecha etiquetas del eje horizontal. Bien, entonces hacemos clic acá donde dice etiquetas de editar y me aparece otro nuevo cuadro de diálogo donde me dice rango de rótulos del eje. Entonces, en este caso, yo selecciono los nombres de las variables, que en este caso es narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. ¿Listos? Y le doy aceptar. Y miren que aquí, tanto en el cuadro de diálogo, ya me aparece narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. Y aquí sobre el gráfico, también en la parte inferior, ya me aparece narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento también. ¿Listos? Eso es para que organicen un poco mejor sus gráficos y les quede mejor representados. Nuevamente hacemos acá clic en elementos del gráfico y le digo que me coloque etiquetas de los datos. ¿Bien? Y ya me aparece aquí también 9, 6, 3, 3 y 3. ¿Listos? ¿Claros hasta ahí también? Profe, disculpa, ¿podría repetir el último paso? Les repito nuevamente cómo colocamos los nombres. Listo, perfecto. Entonces, devolvámonos. Voy a borrar el gráfico y lo volvemos a hacer, mejor dicho. ¿Sí? Entonces, repetimos esta parte. Seleccionamos, en este caso, la frecuencia absoluta. ¿Bien? Selecciono la frecuencia absoluta y vamos al menú insertar. Le digo en la parte del el menú de insertar con respecto a los gráficos, seleccionamos el gráfico de barras, donde dice insertar gráficos de columnas o de barras. ¿Bien? Y selecciona el que más les gusta a ustedes. Pues a mí de por sí me gusta este que dice columnas agrupadas entre, que estas son las que me parecen como más chéveres para este caso. Hacemos clic ahí, ya me la representa en forma de columna, bien, y entonces en este caso, si ustedes observan, en el título, entonces cambiamos acá el título, le colocamos mayúscula, esto eran gustos literarios. Gustos literarios, y miren que izquierda, en la parte izquierda y en el eje Y aparece la frecuencia absoluta. En este caso, esta es frecuencia absoluta. Bien. Y acá en este eje, en el eje horizontal, me aparece, o en el eje Y, aparece es 1, 2, 3, 4 y 5. Y mis variables en este caso no se llaman 1, 2, 3, 4 y 5. Mis variables en este caso se llaman narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. ¿Listos? Entonces, yo necesito que me aparezca esos nombres de las variables en el eje horizontal. ¿Ven? Entonces, hacemos clic acá sobre el gráfico y se me despliega aquí en la parte derecha unos botones de comando. En este caso, buscan el botoncito de filtro de gráficos, hacen clic ahí en filtro de gráficos, se me despliega un nuevo menú
y en la parte inferior de este menú dice seleccionar datos. Bien, hacemos clic en seleccionar datos, se me despliega un nuevo cuadro de diálogo. En este cuadro de diálogo aparece en la parte derecha etiquetas del eje horizontal. Bien, etiquetas del eje horizontal. Entonces, en este caso, yo quiero editar estas etiquetas. Bien, hacemos clic en editar. Hacemos clic en editar y aquí otro cuadro de diálogo y me dice rótulos del eje. Entonces, hacemos o buscamos más bien las variables en este caso. Miren, hacemos clic en narrativa, arrastro, haciendo clic sin soltar. Voy arrastrando, selecciono narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. Bien. Y miren que aquí, en este caso, ya le doy aceptar. Y en mi menú ya no está 1, 2, 3, 4 y 5, sino que ya me aparece es narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. ¿Sí? Y cuento. Bueno. En este caso, pues ya le doy aceptar y aquí en el gráfico también ya podemos encontrar que se acaba de cambiar esos números que estaban ahí por los nombres verdaderos de las variables, que serían narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. ¿Listos? ¿Hasta ahí está claro? No, tranquilo. Inclusive mire que aquí dice cuánto, sí, y cuánto, y es cuento. Yo aquí puedo modificar, escribo aquí cuento y en el gráfico también tiene que cambiarse, creo. Cuento. Y aquí, mire, modifico aquí el nombre y aquí en el gráfico también aparece cuento, ¿sí? Por ejemplo, que ustedes cometieron un error y no era 9 acá, sino aquí era un 15. Entonces, al modificar ese 15, miren que aquí inmediatamente el gráfico se va a ir modificando por sí solo también, ¿sí? Entonces, es decir, si ustedes cometen un error, ustedes no es necesario que borren todo, sino que sobre la tabla que ustedes ya están trabajando, pueden ir modificando y el gráfico también se va modificando solo. Bueno, los valores que aparecen en el gráfico y todo lo que ustedes modifiquen acá en el gráfico, perdón, en la tabla, se va a modificar en el gráfico, ¿sí? Por ejemplo, que aquí no era teatro, sino era, por ejemplo, ¿qué les digo yo? Poesía, teatro, arte, por decir. Sí, entonces en vez de teatro, o sea, cambia arte y aquí también en el gráfico también les va a aparecer arte. Bueno. Bien. Falta colocar las etiquetas de los datos, entonces aquí también en elementos de gráfico, el primer botoncito que aparece como una cruz, hacen clic en él y le colocan etiquetas de datos y ya las etiquetas miren que van a aparecer acá sobre el gráfico. 9, 6, 3, 3 y 3. ¿Listos? Y ya tendríamos como tal nuestro gráfico armado. Bien. Ahora, cuando yo quiero graficar representar los datos en porcentajes, entonces me voy a la columna de porcentajes, que sería esta. Selecciono los datos, le digo insertar y siempre los porcentajes son en gráficos circulares, no se les olvide. Entonces selecciono el gráfico circular que yo considere a conveniencia, trabajar, ¿sí? En este caso, a mí me gusta más este que está en 3D para representarlo. Y ya, miren que aquí también aparece el mismo error, ¿sí? Entonces aparece 1, 2, 3, 4 y 5. Y nosotros sabemos que pues mis variables no son 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, lo mismo. Entonces, hago aquí clic sobre ¿sobre qué? Sobre el gráfico. Voy aquí al botón de comando que es filtros del gráfico. Nuevamente, seleccionar los datos, editar, perdón. Le doy acá en editar. Selecciono nuevamente mis datos. Le doy a aceptar. Y ya, mire, ya cambió a narrativa, bibliografía, poesía, teatro y cuento. Bien, es lo que yo quería. No mismo acá, si quiero que me aparezcan las etiquetas, aquí me van a aparecer los porcentajes, entonces, etiquetas de datos. No me aparece con el valor de los porcentajes, pero como del signo de porcentajes, pero nosotros ya sabemos que son porcentajes. Entonces, por ejemplo, acá esto sería un 13%,
13%, 38%, 25% y 13%. ¿Listos? Como para que lo tengan ustedes en cuenta. Bien, y ya tendría como tal mi gráfico también de circular que me representa los porcentajes. ¿Listos? Bueno, ¿qué más hace falta? Más que nos quedan ya 7 minuticos. Haría falta el punto número 9, que creo que fue el que me preguntaron, se desarrolla de esta manera. ¿Listos? Por ejemplo, estos datos se pueden representar con la tabla que les acabé de mostrar. El punto número 9. Bien. El punto número 10 y el punto número 11 se representan con tablas de frecuencia para datos agrupados con intervalos, que esa pues requiere un poquito más de trabajo. Entonces, si quieren, nos vemos en esta semana y les explico esa parte. ¿Listos? ¿Les parece? Bueno, entonces, no sé qué día quieran ustedes que nos pongamos de acuerdo. Podría ser el miércoles o el jueves en la noche, ¿sí? Yo creería que el jueves estaría bien, pues digo yo. El jueves, a mí también me parece el jueves, con eso tienen más tiempito de ir desarrollando hasta el momento lo que van. Y si tienen si les genera alguna otra duda, también yo se las puedo solucionar. ¿Les parece? Sí, profesor. Listos, entonces veámonos el jueves, no sé, tipo 7 de la noche. Sí, sería buena hora. ¿Sí? Apenas 7 de la noche. Entonces el jueves a las 7 de la noche, en el transcurso del día del jueves, les estoy enviando el link. Y en el transcurso de esta noche, mientras se convierta acá el video, les envío este video para que vayan repasando. ¿Les parece? Perfecto. Bueno, muy bien. Entonces, que pasen una feliz tarde y nos vemos entonces el jueves. Porfa, las personas que llegaron de últimas, que no alcanzaron a escribir su nombre acá en el chat, para que por favor coloquen sus nombres. Bueno, Listo, profe, gracias. bueno, entonces que pasen una feliz tarde, que estén muy bien. Gracias. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Ok, gracias. Bueno.